Hola, sí, muy buenos días, queridos amigos. Somos los sacerdotes del Apostolado Hispano y los estamos saludando hoy en vísperas de la Pascua. Estamos en Sábado Santo, el tiempo se ha pasado volando. Esta cuaresma se me pasó muy rápido. Así que vamos a iniciar con la oración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amor, Padre misericordia, en este día te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque sabemos que Cristo no se queda en el sepulcro, sino que resucita para darnos vida nueva, para traer al mundo la paz que tanto se necesita, para traer el consuelo a los tristes, la luz a los que están en tiniebla, la esperanza a los que están tristes. Ayúdanos y enséñanos a seguir tu palabra con fe. Y bendice este programa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muy buenos días. Buenos días, Padre. Muy buenos días a todos, queridos amigos. Todavía estamos, les iba a decir feliz día de sábado, pero todavía estamos en el Todavía Viernes no. Santo. Ahorita hay muchas personas que están saliendo con la dolorosa en Así procesión. es, contemplando los 7 dolores. Todavía sí. estamos en este momento de dolor, pero con esperanza en el corazón. Amén. Entonces espero que hayan tenido estos 2 días del Tríduo Pascual, que hayan sido bendecidos, que hayan ido a las celebraciones y que continúen. Y que esta noche vayan también. Recuerden que esta noche es la madre de todas las vigilias. Sí. Es la celebración más importante para nosotros los católicos cristianos en todo el año. Esta es la madre de las vigilias. Este es el día en que debemos ir a misa, que la iglesia dice, deben ir a misa. Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. Y algo que es muy interesante es ver que esta celebración que empezó el jueves con la Cena del Señor, con la Pasión de Cristo, y esta noche culminará con la Resurrección, se celebran como si fueran un solo día. Se llama el Tríduo Pascual. Es la unión de estos 3 días que se celebran en la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Qué interesante. Así que nos preparamos para el día de hoy y quisiera ofrecer este programa por la señora Edia Guevara, viuda de Candanedo. Es la mamá de un sacerdote dominico que reside en Panamá. Está muy delicada, está entubada, está pasando un momento difícil. Entonces, por la señora Edia Guevara y por todos sus hijos, para que el Señor les ayude en estos momentos difíciles para ellos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, el día más importante para la cristiandad. Esta noche celebraremos el Tríduo Pascual, donde descubrimos que Jesús ha salido de la tumba, ya no está ahí. Esta noche tendremos todas las 7 lecturas que nos cuentan desde la creación del mundo hasta este momento de resurrección. Tendremos los salmos, las oraciones. Tendremos oraciones por los cristianos, por los no cristianos, por los judíos, por tantas personas. Es la liturgia más completa de todo el año y es, como lo decías bien, la madre de todas las liturgias, y lo que hacemos cada domingo es recordar este día. Es la repetición no quise decir la repetición, sino la actualización de lo que celebramos del misterio esta noche, pascual, ¿no? Así es. Entonces, hay algo hermoso que estamos celebrando hoy.
No podemos quedarnos con la tristeza, con las lágrimas. Los dominicos nos ponemos así el hábito completo el día de hoy, pero esta noche cuando se cante el Gloria, nos quitamos lo negro y nos ponemos todas las casullas blancas y todo lo demás para saber que se nos fue el luto y que llega la luz del resucitado, que llega la vida a nosotros. Así que tal vez no me habían visto nunca con el hábito completo, ¿no? Así es, padre. Pues aquí estoy, así. Ajá. Ahí está el hábito de los dominicos, que lo usamos para las ceremonias más importantes y también para el frío y el calor, ¿no? Mucha gente dice, ay, tan bonito, ¿eso para qué es? Y esto es para que cuando hace sol, no quemarme, o para cuando hace lluvia, pues no mojarme, ¿verdad? Y cuando uno va a rezar, también se lo pone así para que... como símbolo señal, de penitencia y silencio, sí. y que no lo distraigan, porque está en profunda oración. Así que son pequeños símbolos que son lindos. Pero Padre, esta noche, la madre de todas las celebraciones, ¿qué podemos decir? Bueno, Padre, hoy es un día bien especial porque de alguna manera en la historia de la humanidad, el hombre siempre se ha preguntado por el sentido de la existencia, no solamente por el origen de la vida, sino también por el fin de la vida. ¿Y qué pasa después de la vida? Y esta es una de las preguntas que se han hecho muchísimo los filósofos. Y esto es algo, a mí siempre me gusta recordarle esto a la gente en un funeral porque es algo bien especial. Y cuando estaba preparando yo la homilía del domingo, miraba todos los argumentos de los filósofos que han tratado de darle una explicación, pero se han quedado en eso. En un argumento, muchos filósofos han tratado de darle una explicación a lo que pasa después de la vida. No solamente a la existencia humana, a la existencia del hombre, de dónde viene, pero a dónde va y en dónde termina la existencia. Y pues voy a decirles esto, que ninguno de ellos ha podido comprobar con esos argumentos en la realidad, porque uno de los primeros que hablaba sobre la vida después de la muerte era Platón, y él hablaba de un mundo de las ideas. Él decía que había un mundo de las ideas y entonces el alma como que estaba aprisionada en el cuerpo, y solamente cuando moría el cuerpo, entonces el alma iba y se recreaba y estaba en este mundo de que él llamó el mundo de las ideas. Y así más adelante comienzan a tratar de darle explicación a lo que pasa con el ser humano cuando muere. Muchos llegan a hablar de la reencarnación. ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? Y entonces vienen todas las filosofías budistas y vienen estas filosofías en donde comienzan a decir, bueno, que después de la vida, entonces, dependiendo de cómo fue la vida, comienza usted a reencarnarse o en otro ser, Y esta de alguna manera es como a grosso modo lo que piensan pero nadie ha podido decir, es que este es realmente el testimonio. Pero hoy hay una buena noticia. Amén. Hubo una sola persona en toda la historia de la humanidad que ha dicho que al tercer día resucitaría. Y resucitó. Y resucitó. Y hoy vamos a poner, porque es que no solamente es el testimonio de él, sino que hoy vamos a hablar de algo muy importante para creer que ese testimonio es verdadero. Sí. Es verdadero. Entonces vamos a hablar sobre eso. Entonces, queridos hermanos, primera noticia, si crees en Jesucristo, déjame decirte que sí resucitó y ha sido el único que ha hablado de la vida después de la muerte y lo ha probado con su propia vida que así es. Amén. Y que hay muchas mansiones en la casa del Padre a donde podemos ir a compartir. Y lo vemos hoy con el Evangelio de este día, que tenemos muchas personas que van a descubrir la presencia del resucitado, y el resucitado hace ese impacto en estas personas, y lo veremos toda esta semana porque se llama la octava de Pascua. Toda la semana se celebra como si fuera un solo día, y veremos todos los evangelios o todas las lecturas que nos hacen referencia al encuentro del resucitado con la gente. Y entonces muchas personas dicen, no, eso es un cuento que se inventaron los cristianos para hacernos creer. Pero el testimonio de las personas es lo más importante. Y un testimonio no es válido cuando es dado por una sola persona, pero cuando es dado por dos o más que han visto y experimentado lo mismo, pues tiene sentido. Y hoy nos damos cuenta de eso, que mientras María Magdalena va al sepulcro, ¿no? Pues se levanta muy temprano. Este evangelio es diferente. María llega a la tumba, la encuentra vacía, se desespera, le entra angustia, le entra temor, y sale corriendo a buscar a los discípulos. Todo lo contrario con otras versiones que tenemos. Pero mucha gente nos diría, pero la versión no concuerda. Precisamente cuando algo es cierto, cuando algo es verdadero,
los distintos personajes envueltos en las circunstancias no cuentan la misma historia porque cada uno la ve de su misma perspectiva. Cuando es una mentira, todos se ponen de acuerdo en qué van a decir y entonces todos dicen lo mismo, lo cual es casi que imposible porque no todos tenemos la misma percepción de algo. Si yo le pregunto a usted de qué color es esto, usted me dice es gris. Y si le pregunto a los de atrás, dicen es blanco. Pero si lo volteo, es diferente. Entonces es la misma realidad vista de distintas maneras en una perspectiva diferente. ¿Cuál de los dos dijo la verdad? Ninguno mintió, pero cada uno dio la verdad de acuerdo a su propia perspectiva. Y es así como nos vamos a dar cuenta de que el testimonio de la resurrección es real. Y es algo que utilizan las agencias especiales del gobierno para saber cuando alguien está mintiendo, los mismos psiquiatras, psicólogos. Cuando el testimonio es similar, es como calcar y pegar, sí. Ahí hay algo que no está bien. Pero cuando el testimonio, incluso cuando uno repite el mismo testimonio, no siempre lo cuenta igual. No, es como cuando usted juega el teléfono roto, padre, que empieza ahí desde el principio le dicen a uno algo y le dicen una frase y ya cuando va en la mitad, pero esto no fue lo que se dijo. No, al final llega otro mensaje. Sin embargo, sí, había un mensaje que se quería transmitir. Sí. Y padre, ahorita que hablaba usted de eso, me acuerdo del testimonio en el libro de Daniel cuando acusan a Susana. Claro, cuando acusan a Susana y vienen dos testigos a decir absolutamente lo mismo, pero entonces ahí el profeta dice, vamos a separarlos y vamos a preguntarles debajo de qué árbol estaba cada uno cuando vieron a Susana cometiendo el pecado sí. que la estaban acusando. Y entonces uno dice que estaba debajo de una higuera y el otro dice que estaba debajo de un árbol. Y ahí se dan cuenta que estaban mintiendo. Los dos tenían igualito el testimonio porque se habían puesto de acuerdo para mentir. Ahí en la misma Sagrada Escritura está. Están los testimonios. Lo mismo que pasa con Salomón cuando dos mujeres que tienen bebé y a una se le muere y a la otra le queda vivo. Y las dos se declaran ser las madres del bebé. Y Salomón, en la sabiduría que le ha dado Dios, dice, pásenme una espada y lo voy a partir mitad y mitad. La que sabe cuál es la verdad dice, prefiero que se lo den a él enterito. Las dos decían que eran madres, pero ¿cómo sabemos cuándo los dos está diciendo la verdad? Si las dos eran madres en el mismo momento, pero no hay certeza de quién es la madre del vivo y quién es la madre del que ha muerto, ¿no? Entonces, todos estos elementos de cómo se ve la realidad y Salomón, en su sabiduría, pues, son dos verdades, son dos historias similares. ¿Cómo hago para saber cuál es la verdad? Y Dios le da esa sabiduría, ese toque, no mágico, pero toque sabio. Y es lo que pasa con todas estas narraciones. Hoy, María Magdalena pregunta, ¿dónde podemos encontrarlo? Y vamos a ver que tenemos que preguntar algo. María, testigo de la resurrección, pero hoy va a buscar a dos personajes muy especiales. Entre esos es Pedro y el discípulo más joven que corre más rápido que él. Y descubrimos en Pedro el señorío, la autoridad que todos esperan, ¿no? El otro discípulo llega primero, pero sabe que Pedro tiene la autoridad que le ha dado el Señor. Tú eres Cefas. Tú eres el que he escogido. Entonces, hoy los testigos, ¿no? ¿Cómo podemos mantener nosotros los ojos abiertos para buscar los signos de la presencia de Dios entre nosotros? ¿Cómo podemos descubrir que Cristo realmente ha resucitado? ¿Cómo podemos ser testigos de su resurrección? Y esta noche es muy lindo cuando se bautizan los nuevos católicos que hacen los sacramentos. Y los que hemos sido católicos por muchos años decimos, oye, bienvenido, nosotros vivimos la experiencia de un Cristo que no murió, sino que resucitó. Bienvenidos a vivir la experiencia. Y uno ve a estas personas que con lágrimas en los ojos, su alegría de recibir los sacramentos y todo. Wow, a mí esta noche me embarga de alegría, me satisface profundamente. No sé, Padre, ¿qué más podemos decir? Porque yo no sé si hablar de la experiencia o hablar del Evangelio. Ya no sé. Así es. Y miren que es importantísimo que lleguen los dos discípulos, porque si María, primero, por ser mujer, y segundo, por estar sola, si ella se hubiese quedado con esto,
con este testimonio y hubiese ido directamente a los romanos o a los judíos, que eran los que tenían la norma de que para que un testimonio fuese verdadero debía tener un testigo, o sea, debían haber dos personas, el que contaba la historia y el que había visto para poder comprobar que esa historia era verdad. Para ellos esto era ley, tenía que ser de esa manera, porque si no, no fuese creído. Ustedes habrán escuchado el testimonio del mismo Jesucristo. Él habla de la importancia de los dos testigos y cuando habla a los fariseos, cuando habla a los judíos y les dice, mi testimonio es verdadero porque yo actúo en nombre de mi Padre y Él se glorifica en mí. Yo glorifico a mi Padre y Él se glorifica en mí. O sea que es el testimonio de mi Padre. Ahí está de alguna manera Él hablando de su divinidad, de ser el Hijo de Dios, de que el Padre le acompaña. Y entonces Él dice, si no creen en mí, crean en mis obras, pero el testimonio que yo doy es verdadero, dice Jesucristo, el mismo Jesucristo, y está tomando como testigo al Padre. Es decir, que ellos dos, esas dos son dos personas. Mire, de alguna manera ese testimonio es para también corroborar el dogma de la Santa Trinidad. Amén. El dogma de la Santa Trinidad. Y ahí él dice la importancia de que hayan siempre dos testigos. Entonces, Pedro y Juan van allí y entonces ellos son los que cuentan la historia. Y ahora lo tenemos aquí por la misma... A mí me encanta leer el Evangelio cuando los Evangelios son contados por aquel que lo vivió. Sí. Digamos, cuando a veces Marcos lo cuenta, yo siempre me imagino a Pedro, porque Pedro fue el que le contó a Marcos. Marcos fue discípulo de Pedro, entonces le iba contando la historia y yo me imagino eso. Me imagino ellos recordando, porque los Evangelios no fueron escritos inmediatamente, sino que pasó un tiempo y ellos comienzan a escribir los evangelios y empiezan a recordar ese testimonio, y de ahí lo que decía el Padre al principio. Si hubiesen escrito el evangelio inmediatamente, apenas ellos vivían los eventos, tal vez hubiese sido más similar a todos los evangelios, pero no, fue de la experiencia que ellos tenían, especialmente del resucitado. Amén. Fue de la experiencia del resucitado. Y entonces, queridos hermanos, miren la importancia esta, de que esto sea verdad, los dos testigos. Ahí es donde nosotros probamos que lo que estaba pasando era realidad. El Señor ha resucitado. Y entonces a partir de esto que ellos viven, comienzan todos a llegar y vamos a escuchar esta semana todo, cómo se reúnen nuevamente, cómo algunos se van porque dijeron, este es el final, ya mataron al Señor, ya no hay nada más. Pero es a partir de la experiencia del resucitado, a partir de que el testimonio es verdadero, que ellos comienzan a volver. Así empezamos hoy el programa. Si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Todo lo que hubiese dicho el Señor habría sido en vano. Y se hubiera quedado todo en la cruz y en el sepulcro. Y eso era todo. Y tal vez hubieran vuelto a ser pescadores, a cobradores de impuestos. Igual no hubiese pasado nada. Pero como el testimonio era verdadero y como fue cierto, estos hombres son capaces de ir a predicar la palabra de Dios y a dar sus vidas porque saben que la recompensa es la vida eterna. Amén. Es una vida nueva. Amén. Y eso es lo que nos debe motivar, queridos hermanos, a tener una vida nueva, porque sí hay vida en Dios, una nueva vida. Para algo que me llama a mí la atención es que este evangelio es diferente a todos, ¿no? No es sinóptico, es un evangelio totalmente distinto, y por eso todas las narraciones que están aquí son totalmente diferentes y llaman la atención precisamente porque hablábamos del testimonio, que no pueden ser iguales. Y me gusta mucho cuando dice que era el primer día después del sábado, ¿no? Entonces, por eso nosotros celebramos la vigilia el sábado en la noche, cuando es la madrugada del domingo. Y nuestro día principal pues es el día después del sábado, el domingo, en el día en que nos damos cuenta que Jesús resucitó, porque muchas de las preguntas que nos hacen hoy en día es ¿por qué si la Biblia dice que hay que guardar el día sábado, nosotros hacemos el domingo? Entonces la explicación está en este evangelio también, porque nosotros corroboramos, nos dimos cuenta de que Jesús había resucitado el día domingo, que es el día de la nueva creación, con Cristo, que se vuelve a hacer todo nuevo. Y este evangelio de Juan es especial por eso, porque cuando el inicio del evangelio es, y en el principio nos cuenta que estaba la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra exactamente igual que con el Génesis. Así que todo lo que se iniciaba ahora tiene un nuevo comienzo con Jesús,
ahora es una mujer la que va a llevar el anuncio. Es decir, oigan, parecen que el Señor se lo han llevado, no sabremos dónde lo han puesto. Y es la historia de muchos que dicen que los cristianos simplemente desaparecieron el cuerpo, o que los primeros creyentes desaparecieron el cuerpo para hacer pensar que Jesús había resucitado. Pero después todos estos testimonios de que empieza a aparecerse en un lado y en el otro, nos muestran que no fue un acontecimiento de esconder un cuerpo, sino fue una realidad. Y aquí vienen todos los elementos de que Pedro corre, que el discípulo que más amaban corría, todos llegan a la puerta, miran, finalmente Pedro entra, y es cuando encontramos todos estos signos que son muy valiosos y vale la pena mencionarlos, que son, por ejemplo, los lienzos que están puestos en el suelo y el sudario que está doblado. Y ahí diríamos, no, pero eso es normal, ¿no? Pero no es tan normal, porque cuando Jesús resucita a Lázaro y le dice, sal, Lázaro, Lázaro sale envuelto. Y sale con esto puesto, y Jesús tiene que decir, ayúdenlo, quítenle eso, porque tuvo que ser ayudado en esta resurrección. Jesús es resucitado porque es Dios, y vemos que todo tiene un nuevo orden. Incluso los lienzos y el sudario que lo cubrían tienen un orden, tienen una característica de mostrar con qué cuidado la persona que se lo ha quitado lo pone en un sitio especial para proclamar que esto es una obra, no que otros están haciendo por él, sino por él mismo. Como cuando uno se levanta, dobla su pijama, pone sus cobijas y todo, entonces dicen, wow, qué interesante. Así es. Entonces estos signos son importantísimos, Claro, ¿no? Padre, porque esos son, de alguna manera, son los signos del sepulcro, son los signos de alguien que ha muerto. Y esto es curioso porque cuando en ocasiones dicen, se han robado el cuerpo, porque eso es lo que creían los fariseos. Vayan y estén seguros que hay unos soldados ahí para que estos discípulos no vayan y se roben el cuerpo y luego piensen que el Señor ha resucitado, que todo lo que dijo era verdad. Pero fíjense aquí, cuando usted se va a robar algo, usted no se pone a dejar todo en orden, ¿verdad? Yo no sé, la mentalidad de usted coge de una vez es claro, o sea, y él estaba envuelto en lienzos. Es decir, que si alguien se va a robar el cuerpo para que los discípulos no lo encuentren, no se va a tomar la tarea de quitarle los lienzos y dejarlos ahí acomodaditos para llevarse el cuerpo solo. No, se lo llevan con todo y lienzos. Pero esto es para mostrarnos que hay una transformación, que hay una nueva vida, que se dejan los lienzos ahí. Y eso queda en el sepulcro porque es donde debe quedar. Y este hombre sale a una nueva vida para darnos nueva vida a todos nosotros. Eso es lo importante y lo hermoso de todos los signos que encontramos al final del Evangelio. No, a mí me encanta esto porque hoy nos dice que cuando entonces el otro discípulo entró y vio lo que había pasado, vio y creyó. No, la experiencia de que hemos escuchado tanto de Dios y a veces no le creemos a Dios, que Dios nos habla una y otra vez y nosotros a veces seguimos sordos a lo que nos dice y hasta que no vio, no creyó. Y es ahí cuando se les abre el entendimiento, pueden entender las escrituras. Es todo tan hermoso. Y a veces nosotros tampoco, aunque veamos, no creemos. ¿Por qué? Porque no conocemos las escrituras. Y yo me he dado cuenta de eso ahorita que he estado haciendo el programa de la Biblia en un año. Muchas personas me dicen, padre, yo nunca había escuchado eso que usted leyó. Le digo, ¿usted había leído la Biblia antes? No, le digo, pues por eso no la ha escuchado. Claro. Incluso yo mismo, como lector, que ya había estudiado todos estos textos, a veces leo un texto y yo mismo me sorprendo porque aunque lo estudié, no había escuchado todo el texto, no había captado todas las ideas, porque es que la Biblia es muy rica. Y cada vez que uno la lee, le va mostrando más y más, y a medida que vamos teniendo experiencias en la vida, nos damos cuenta que la Escritura no miente, que la Escritura es verídica, porque es la misma verdad, es la misma palabra de Dios que está ahí enfrente de nosotros. Entonces, hoy estos hombres pueden entender las Escrituras porque son parte de ese misterio que se llama Jesús, de ese misterio que se llama Jesús resucitado, de ese misterio que se llama el Cristo, el que ha sido ungido, el que es el verdadero sacerdote, el que es el Mesías, ¿no? Mesías significa el ungido y que resucita. ¡Wow! ¡Qué día más especial el de hoy! Es el día más importante de todo el año en la cristiandad. Si usted quiere tener un día especial, que sea hoy, que sea mañana,
porque es la Pascua, que sea toda esta semana, porque vamos a celebrar 8 días como si fueran uno solo. 2 octavas muy importantes. Octava de Navidad, cuando Cristo nace, que lo celebramos como 8 días. Segunda octava más importante, cuando Jesús resucita y lo celebramos como un solo día. ¡Wow! Esto es maravilloso. Es increíble y vamos a tener esta Pascua, Padre, por 50 días. Sí. Vamos a celebrar esta vida nueva por todo este tiempo. Entonces, queridos hermanos, esta es una invitación que hoy tenemos nosotros para tener una nueva vida. No hay ningún... Yo sé que la Cuaresma es como un momento de preparación que nosotros decimos, voy a renunciar a esto, voy a tratar de cambiar esto. Bueno, pues la Pascua es el momento para vivirlo. Sí. Es el momento para vivir esa vida nueva y para saber que el Señor ha resucitado. No es para volver a los caminos, ojo, que ya por fin se acabó la Pascua, otra vez voy a echarme unas cervezas y voy a emborracharme. No, eso no tendría sentido. Sí. Nos preparamos a la Pascua, nos preparamos en la Cuaresma para tener una vida nueva, no para volver a los viejos caminos que habíamos dejado antes de la Cuaresma. No es que, otra vez tengo permiso para emborracharme o para volver a chismosear o no. Sigamos con esa nueva vida que da el Señor. Recuerden la experiencia de Dios cuando ustedes son capaces de vencer la tentación. Recuerden esos momentos de pronto que ustedes tenían la tentación un viernes de decir, me voy a comer un pedazo de carne o yo renuncié a esto, al celular y no lo voy a hacer. Recuerden esa satisfacción y ese gozo que da cuando Dios nos da la fortaleza de vencer ese pecado, de vencer la muerte, ese gozo que nos da. Ahora, este es un momento para vivirlo en plenitud, de saber que lo que Dios ha dicho es cierto, de que todos los sacrificios que hemos hecho son para tener una vida nueva. Entonces pidámosle a Dios esa gracia. A veces, por supuesto, que somos débiles y nos cuesta porque caemos, pero Dios nos da hoy la buena noticia, que debemos vivir en una nueva vida, que debemos dejar los lienzos de la pereza, que debemos dejar los lienzos del pecado allá en el sepulcro y que debemos comenzar una nueva vida en Él. Amén. Entonces pidámosles esas gracias a Dios, que en esta Pascua podamos experimentar esa vida nueva y podamos comenzar a vivirla, a dejar todos esos malos caminos, todo el pecado y a poder luchar siempre contra la tentación. Padre, qué bueno lo que usted acaba de mencionar. Siempre hay un propósito de Cuaresma. Y llega la Pascua y pensamos que todo se acabó. Y no. Fueron 40 días de entrenamiento para 50 días de celebración. Para de ahí vivir el resto del año muy comprometidos con Cristo. Es un viaje que dura realmente 90 días, que empieza con el miércoles de ceniza y que se acaba con Pentecostés. Así que de hoy en adelante a celebrar que en Cristo hay victoria, que así con Cristo podemos morir al alcohol, a la pornografía, al chisme, al mal genio, a la soberbia, a nuestro egocentrismo, a nuestro egotismo, a tantas cosas que prometimos que íbamos a morir para resucitar y decir, ahora tengo vida en Cristo, en quien ha dado su vida por mí y en quien ahora me siento salvo. Así es, queridos hermanos, nuestro Señor realmente ha resucitado, tenemos el testimonio, entonces vamos a vivir en esa alegría. En esos momentos, yo sé que hay momentos en que yo digo, la cruz está muy pesada, yo ya no sé qué hacer, estoy como con esto en mi corazón que yo no puedo avanzar. Que recuerden siempre piensen en la vida nueva, siempre piensen en la resurrección, siempre piensen en la vida del cielo, en la vida que nos prometió el Señor, porque no solamente resucitó, sino que nos dijo, ahorita ustedes no pueden ir, pero yo voy a preparar un lugar, después ya lo van a hacer. Eso es lo que le dice a Pedro, eso es lo que le dice a los discípulos, ahorita no me pueden seguir, pero sí lo harán, sí me van a seguir porque yo voy a preparar un lugar y en la casa de mi Padre hay muchas mansiones y eso es lo que nos debe mover. Eso es, cada vez que la cruz se torne pesada, recuerden, piensen en el cielo, piensen que la recompensa es eterna, es una vida nueva en la presencia de Dios, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde todo es alegría. Entonces, que esa sea nuestra motivación en esos momentos difíciles de la vida. Bueno, Padre, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, pero no me quiero ir sin antes decirle a las personas que este lunes 25 tendremos Hora Santa, el miércoles 27 tendremos Misa Carismática. Creo que hay un padre de Divine Mercy que va a venir a decir esa misa ese día, no estoy seguro. Tengo que mirar el calendario de ese padre. Y por otro lado, el sábado 30 de abril hay Feria del Trabajo aquí. Van a haber muchas compañías, algunos hospitales, compañías de construcción, compañías de limpieza, algunos restaurantes, muchos
a que están buscando empleados. Tendremos la Feria del Trabajo aquí en el Apostolado Hispano. Así que por favor pónganlo en su calendario. Es el sábado 30 de abril de 9 de la mañana a 12 del día. 3 horas para que encuentres el trabajo de tus sueños. Muchas oportunidades. Padre amor, Padre misericordia, gracias por la resurrección. Gracias porque si tú no hubieras resucitado, Jesús de Nazaret, vana sería nuestra fe. Gracias Espíritu Santo porque nos das la fuerza para seguir adelante y esperamos que llegue pronto este Pentecostés para tenerte como la fuerza en nuestras vidas, y esto lo pedimos a ti que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición es todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. ¿Qué podemos decir última palabra? Felices Pascuas de Resurrección para todos. Amén.